Pregúntame cuál es la historia, cuando empezará el exilio, cuando el cuarto de siglo alcance, que ocurrió en un trance, alcance el cerbero de la oscuridad, avance por toda cristiudad, al margen quedarán secuelas en sus fauces. Otra realidad hace esperar grandes catástrofes, iniciación del culto a todos, verás como todo es dolor, el sentimiento es odio, reflejo. Bienvenidos a otro programa, Ibéricos. Muy buenas a todos, Ibéricos, y lo primero, antes de empezar con este vídeo, queríamos agradeceros a todos el inmenso apoyo que nos hemos encontrado. No ha parado de subir los suscriptores y es algo que, pues sinceramente, primero nos ha sorprendido y nada, que agradecer mucho el apoyo y seguid así, compartid si os gusta y seguiremos revelando misterios. En el episodio de hoy vamos a hacer una segunda parte de uno de los vídeos que más éxito ha tenido, que es el del Elengoa, y vamos a empezar con ello, el Elengoa parte 2. Por cambiar el mundo es parte de concienciación errante. Traten de empujar contra corriente, escritos por la libertad del odio, por quien la arrebata fuerza en estos tiempos, muerte al ego, fin del credo escapando y tras ellos de nuevo culto escribo sobre... Áreas diferentes, lenguas diferentes, formas de escribir diferentes. Por lo tanto, tampoco hay una unidad en este tipo de cosas. Este sería el aspecto de uno de los plomos ibéricos. La mayoría de las inscripciones que se conocen corresponderían a transacciones comerciales, como este plomo escrito de Mogente, de Moixén, de Valencia, donde vemos, no voy a intentar ni leerlo, pero vemos cómo realmente es imposible traducir o saber cuál es el significado de textos como este. Y venga, vamos a ver si somos capaces de explicar un poquito. Es para iniciados, ¿eh? Que los puristas no nos digan luego que no, es que... Cuidado, que es iniciación. Es iniciación. Y vamos a empezar a explicar unos poquitos símbolos. Por ejemplo, la mujer esta de la conferencia, que no saben identificar los símbolos, que es gracioso que la mujer dice, aquí tenemos, ¿no?, los textos, que normalmente todos los textos son como tratados comerciales, contratos y cosas así. ¿Vale? Pero a mí, según dice eso esa señora en el minuto 2 o 3 de la conferencia, yo creo que eso es para apagar el vídeo y dejar de verlo. Porque si ya hemos dicho que no saben qué significa el texto, o sea, que no tienen ni idea de qué significa, ¿cómo puede ser que nos diga que son tratados comerciales o contratos? Hombre, igual es algún tipo de interés. No sé lo que es, pero voy a decir que es esto, y si lo repetimos 500 veces se convertirá en eso. Entonces, la historia oficial es que, como hemos dicho 500 personas que esto es un tratado comercial, es un tratado comercial. Claro, pero dice, ¿y en qué dato científico se basa usted para decir que eso es un tratado comercial? No, porque lo encontramos al lado de un jarrón. Entonces es que eso es como el ticket, ¿no? Por lo tanto, ¿qué pasa con la cultura ibérica? Pues que la tenemos que estudiar básicamente en función de los hallazgos arqueológicos. No podemos estudiarla a partir de textos históricos, solo tenemos los de los autores griegos y romanos que escribieron sobre ella, que son muy parciales, que son muy sesgados además, y que, bueno, se fijan en lo que quieren, exageran muchísimo, y para conocerla un poco la estructura de la sociedad ibérica no hay más remedio que recurrir casi de forma exclusiva a la arqueología, a los objetos materiales que han dejado, a los yacimientos, a las necrópolis, es decir, a toda su cultura material, empezando por el lugar de hábitat y terminando en su registro funerario. Porque es que dice eso, que solo pueden saber la historia de los íberos a razón de los yacimientos, de lo que han encontrado. Por ejemplo, encuentran una figurita de una mujer y dicen, es la diosa... ¿La diosa qué? Si no saben nada de los íberos, ¿por qué dicen que es una diosa? ¿En qué se basan? Si en los textos tampoco saben lo que pone. Entonces, nos está diciendo que solo podemos fiarnos de los yacimientos, porque de los textos no, pero lo que encuentran en el yacimiento es totalmente imaginación suya, de lo que es del gremio de los arqueólogos, que más les cuadre entre todos es lo que deciden, y es lo que te tienes que tragar tú, porque no tiene base científica. Si tú no puedes identificar qué objeto has encontrado con un texto o con algo de verdad fehaciente, ¿en qué se basan para decir lo que es? No sé, yo es que no lo entiendo.
No entiendo, porque a ti si alguien te quiere explicar algo y te dice que no sabes lo que significa, si yo te digo, yo no sé qué significa esto, pero te digo que vale, que es un contrato. Pues eso es lo que pone, porque es un contrato, porque es un tratado comercial. ¿Qué base científica tiene esto? No tiene ningún tipo de base científica. Supuestamente tienen una transcripción ¿cómo se diría? Pueden saber lo que dice, pero no lo que significa. O sea, sí, que no encuentran lógica a la traducción. Claro, tienen como una especie de piedra roseta, ¿no? En la que han dicho, pues mira, a través de este texto podemos saber que más o menos cómo se pronuncian esos símbolos. Piedra roseta como la que se encontró para lo de los jeroglíficos y todo esto, ¿no? Claro, pues tienen una igual, lo que pasa es que en este caso no son capaces de decir lo que significa. Y es que es normal, porque es que lo que pone ahí es imposible que sepan lo que significa, no tiene lógica ninguna. Tampoco sabemos y nos gustaría tanto, y quizás podamos dentro de poco, sería uno de los grandes descubrimientos del mundo ibérico, poder leer todos estos textos en los cuales nos están diciendo probablemente en la cerámica de Lidia cómo se llamaban estos personajes que están montando a caballo, qué es lo que hacían, es decir, está imitando un poco la cerámica griega y señalándonos todo lo que es la personificación de esa historia que están contando con los nombres de los protagonistas y que todavía no podemos leer. Entonces, como esta señora ha sacado un dibujo que está en el libro de los Bere, pues vamos a ver un poquito qué es lo que significaría, según Alexander Eleazar, ese texto. Entonces, lo que ahora vamos a intentar ver es el método científico, que lo podríamos llamar así, que usó Alexander Eleazar. Lo podemos interpretar un poquito como lo dijo, que no nos ha dicho exactamente cómo lo hizo, pero bueno, lo puedes ir descifrando más o menos el por qué ha sacado de ahí. Y el por qué sí tiene una prueba científica, porque la ciencia se basa en la prueba, en el error, en que lo puedas que lo puedas ratificar, que alguien pueda repetir eso mismo otra vez, ¿no? Porque si no es científico. Si yo he descubierto que me puedo teletransportar, pero no lo puedo demostrar, no es algo científico, ¿no? O sea, así es la ciencia de hoy en día. No pueden demostrarlo, pero te la cuelan así. Porque, como casi todo. Porque te dicen, no, la teoría de la evolución o la teoría... Recordemos que son teorías. Y si es una teoría, es una teoría. No es algo que esté demostrado. No es una ley. No es una ley, no es algo que valga para algo. Entonces, vamos a ver si somos capaces de sacar un poquito el sentido de dónde ha sacado el significado Alexander Eleazar de sus traducciones. Según el texto, ¿vale? Sí. Nos dice que pone esta Edo R, ¿vale? Y recordemos que se parece un montón al vasco, al euskera. Claro, entonces, ahora tenemos esa frase, ¿vale? Y los símbolos que nos hacen serían los siguientes. Vale, pues el primer símbolo sería este, ¿vale? Que este significaría una especie de como yo, ¿vale? O sea, tiene casi una concordancia con el inglés, como con el hay, inglés, con el... que sería yo, ¿vale? Pero en este caso él lo traduce como esta, ¿vale? Porque le acompaña esto, ¿vale? Sí. Entonces, esto lo ha traducido como E, ¿vale? Y luego este, que normalmente
lo suele traducir como itu, ¿vale? Lo que él coge siempre es lo que es la fonética, puede ser ta, te, itu, más o menos en plan ese, digamos, en ese patrón. Claro, en ese sigue siempre el mismo, ¿no? Entonces, Edo, que lo hace como así, más o menos, bueno, no es así del todo, es más así. Se parece hasta a una D, ¿a que sí? Sí, una D del revés o algo así. Sí. Y el último, que es Reu. Y lo que nos dice que significa que esta historia es una historia de salsa rosa de los Beres, con cuernos, traiciones y cosas de esas, ¿vale? Sí. Lo que significa sería no es no es príncipe No es príncipe. Edetán. Edetán lo que te está diciendo es que es de Edetania, ¿vale? Que era un reino bere antiguo, ¿vale? Edetán. Entonces, aquí, para saber qué sentido tendría esto, habría que coger otros textos y ver que en esos mismos textos lo ha traducido igual, ¿vale? Que eso también lo podemos ir viendo, ¿sabes? De momento, pues que es complicado. Entonces, lo más fácil es de ir sacando es que, ¿por qué dice que si dice que hemos dicho que i, no, si es i, ¿por qué lo traduce como e? No, Sí. ahí es cuando empezarían a entrar los problemas, ¿no? A la hora de traducir, de que no siga un patrón igual, ¿vale? Pero es que ahí tenemos un problema, porque esta lengua, por ejemplo, no sería lengua, sino una especie de dialecto o modismo o algo así, sería, él lo llama escritura betroya, ¿vale? O sea, que es un tipo de escritura también distinta. Y el modismo lo llama edetán, como que digamos que es un dialecto de allí. O sea, un dialecto, ya dijimos, o sea, que sí que sale, de este caso sería del elengoa. Sería primo hermano con el elengoa. A lo mejor puede compartir palabras, o muy parecido, pero ya no es el mismo elengoa, ¿vale? Del que estamos hablando. Y esto pasa con todos los textos. Claro, y esto pasa con todos los textos. Entonces, ¿qué pasa con nosotros mismos? Que ahora mismo tú esto lo traduces como i, ¿no? Pero en inglés ya no es i. Es yo. No, es I. No, tú al leerlo es I. Entonces, un mismo símbolo actual, ahora mismo nosotros seguimos teniendo este símbolo. Pero sin embargo, nosotros lo decimos como I, y en Inglaterra dicen I. Y en el resto de países pues irá pasando lo mismo. O sea, lo que es la pronunciación va cambiando. ¿Vale? Entonces, por eso uno de los datos que cuando la gente se empieza a ver si esto tiene algo de razón, dice, no, pero es que aquí en vez de decir I, ha dicho E. Y luego en otro texto he visto que lo traduce como I, no como E. ¿Vale? Pero es que claro, hay que ver también en qué tipo de escritura exacta están hablando. Porque claro, son textos que van de 17.000 años atrás hasta ponle unos 2.000 o 3.000 antes de Cristo o una cosa así. Sí. O sea, son muchos milenios. Son muchos milenios de diferencia. ¿Vale? Entonces, para ir viendo cositas, pues hay que ir dándose cuenta más o menos. En el vídeo anterior que hemos puesto, para que fuéramos viendo un poquito los símbolos, habíamos dicho que este símbolo significa jefe, el buru, que es como se diría. ¡El presidente! Buru.
y vemos cómo se compone. Pues claro, luego son un poco en plan también jeroglíficos, un poco los símbolos. Buru. Se parece un poco a la palabra burro. Sí, porque dice Alexander Eleazar que burro, porque burro no es el burro, se llama asno, ¿no? También. Sí. No, pues dice que al burro le llaman burro, pues como es un animal así un poco tontaco, ¿no? Uh-huh. Pues era como les decían que eran ellos, ¿sabes? Y de ahí el nombre de burro. ¿Sabes? De que era para insultar a los jefes beres. ¿Sabes? Como si te dicen eres un burro. Sí, de ahí lo de el burro delante para que no se espante. Claro, eran los jefes. Ellos eran los jefes, los burus. Y se simbolizaba con este símbolo. ¿Vale? Entonces, en el símbolo que hemos visto antes de Erreu, que lo traduce como príncipe, pues esto sería príncipe, ¿no? Es como o sea, lo traduce. Un buru que lo engloba todo. Claro, sería el círculo de, digamos, como decíamos con Toledo y eso, ¿no? Sí. Porque Toledo hablamos de ciudad, ¿no? Pues este círculo, y luego tenemos esta cruz. Y esta cruz puede venir de la cruz normal de toda la vida, de los cristianos, Uh-huh. o de la T, ¿no? Bueno, puede venir de la T de territorio también, ¿no? Y luego, ¿por qué puede ser el príncipe? Porque puede ser el príncipe porque esto que habíamos dicho que puede venir del símbolo de jefe, del buru, este símbolo, que me he perdido. Vale, este símbolo que es el jefe, el que manda, Uh-huh. y ya si ponemos el yo en el medio, pues ya es yo, el jefe, y esto ya es como de todo, podríamos interpretarlo, porque sería como de exactamente ahí ya el que lo cuadra todo. Eso significaría rey, el rey o cosas así, ¿no? En plan todo lo más como el máximo jefe. Entonces, recuerda un poquito a la temática de las jerarquías militares, ¿no? Lo de las estrellas con más puntas tienen más graduación, con menos puntas claro, menos graduación. Si ponemos en ese caso, sería por ejemplo que príncipe lo ha interpretado a razón de solo esas dos puntas, pero porque lo va a englobar todo este mismo. O sea, este mismo que todavía no es jefe ni es nada, Se lo va a quedar, lo va a heredar. lo va a heredar, es el príncipe. Sí. ¿Vale? Y por ahí van los tiros. Entonces, si seguimos con el que esto engloba, ¿no? Esto es el jefe. Vendría a significar más o menos el jefe. Y esto vendría a decir como yo. Si ya le metemos así para que parezca la P de payo o de otro círculo, ¿vale? Podría ser otro círculo, ya tenemos como el jefe de todo. Uh-huh. Ese símbolo recuerda incluso a un símbolo cristiano que se llama el crismón, ¿no? Ahí tendríamos ya lo que hablábamos del crismón. Ahí lo tendríamos. Del que nunca fuimos dueños. La pesadilla se hace realidad, no me hace daño. Siento la maldad que habita esta ciudad entre el rebaño. Si no puedo conciliar el sueño. Entonces eso es ir buscándole un poco la lógica. Poquito a poquito iremos intentando sacar alguna así, ir descodificando un poquito el lengua, pero es muy difícil. Ya sabéis que nosotros no somos expertos. Si queréis ir investigando, ya te digo, como mejor se aprende es uno solo. Es la mejor manera de aprender. Tú solito te coges las cosas, tus investigaciones, y así es como puedes darte cuenta del sentido, porque si yo ahora mismo te puedo decir eso, te puedo decir este símbolo significa rey, pero porque yo lo digo,
En este caso sí, porque Alexander Eleazar lo dijo. Vale, pero algún sentido tiene que tener, y si no lo tiene, pues se dice. Se dice, oye, aquí he encontrado un símbolo que lo busques por donde lo busques, no tiene nada. No tiene lógica ninguna. Y luego, muchas veces con esos significados, solo hay que irse a un diccionario de euskera, y a lo mejor esa palabra no significa exactamente lo mismo que él ha puesto en la traducción. Pero muchas veces, rebuscando sinónimos, sale ese o otros muchos parecidos, que ya te están dando a lugar el por qué puso esa palabra, porque es un sinónimo de esa o algo así, y alguna variación hay en el texto o en algo, y por eso está cambiando de palabra. Pero eso poco a poco lo tienes que ir viendo, porque mucha gente que ha cogido los textos y ha dicho, esto cada símbolo lo hace de una manera y no tiene sentido, y es simplemente porque no se ha parado a pensarlo. O sea, no se ha parado a pensarlo. Y bueno, simplemente eso, a ver un poquito las cosas y ir viendo, pues eso, cómo nos gobiernan sin que nos demos ni cuenta. Un añadido que quería decir. Antes hemos mencionado algo sobre una especie de piedra roseta del Elengoa. ¿Tiene algún nombre? ¿Hay alguna imagen de esta piedra o algo? Sí, se llama el disco de Festos o el disco de Creta. Y ahí supuestamente, a partir de ahí, él sacó ya la interpretación del resto de símbolos. Eso, de ahí él, una vez que interpretó bien eso, pues ya cogió las letras ibéricas y empezó a buscarle el sentido igualmente de esa manera. O sea, que ese disco para Alexander Eleazar es su piedra angular. Como lo fue la piedra roseta para otras lenguas en la historia oficial, para el Elengoa, digamos que es este disco, el disco de Creta. Claro, eso es. Bien. Es que nada, poco a poco vamos viendo, que no queremos hacer el vídeo muy largo, que luego os cansáis y no lo veis entero, ¿vale? Que os tengo controlados. Eso. No lo veis entero. Así que lo dejamos ahí y vamos subiendo más partes de iniciación al Elengoa. Así que nada, un saludo, ibéricos. Hasta pronto, ibéricos. Nos vemos en la siguiente y seguir dándole al like y apoyando este canal, que nos hace mucha ilusión. Exactamente. Y lo de siempre, ya sabéis, que la libertad no se pide. Se toma. ¡Viva Iberia! ¡Viva Iberia! Al karma tengo el remedio para flotar sobre este plano, estar en calma. Solo para debilitar tu frágil mente y solo para sentir el éxtasis, el silencio se transformó en catarsis.